Bienvenidos sean todos a un episodio más de este show que se titula Obscure Carnival, en el cual hablamos sobre cosas de terror, oscuras, macabras, esotéricas y demás. Todos los adjetivos calificativos de lo oscuro. Mi nombre es José y voy a ser tu guía a través de este carnaval de la oscuridad. En esta ocasión, debido a que debí de haber subido video ayer y no lo hice, les traigo un episodio un poco más largo y les traigo 3 leyendas urbanas, una de México y 2 de los Estados Unidos. Espero que les guste a todos. Sin nada más que decir, comenzamos. Y la primera leyenda se titula El Charro Negro. Y va así. Se dice que en las carreteras y caminos de diferentes pueblos de México, muchos se han encontrado con un charro vestido de negro que monta un hermoso caballo negro azabache con los ojos de fuego. Este le ofrece riquezas a los viajeros a cambio de una cosa: su alma. Cuenta la leyenda que el charro negro era un joven que provenía de una familia de escasos recursos. Su avaricia y vanidad eran tan grandes que incluso no comía con tal de ahorrar y así poder comprarse las mejores ropas. Harto de su situación, invocó al diablo con todas sus fuerzas, hasta que por fin lo consiguió. Estando con el diablo, hicieron un trato. Él obtendría infinita riqueza, dándole a cambio su alma. Ambos aceptaron. El charro tuvo todo lo que siempre deseó, hasta que pasó lo que nunca imaginó. Se cansó de ser rico y de que las personas solo lo buscaran por interés. Al recordar su deuda con el diablo, tomó una bolsa de dinero y huyó montado en su caballo. El diablo lo descubrió y se cobró la deuda antes de tiempo, ya que en realidad esperaría a que el charro muriera de manera natural para quedarse con su alma. Como castigo ante su traición y descumplimiento del trato, el diablo condenó al charro a vagar por siempre para buscar a una persona tan avariciosa como él, para que tomara su lugar en el infierno. Fin. Una leyenda un tanto corta, sin embargo muy bien conocida en todo México. Perdón. En realidad esta leyenda, me trae una historia a la cabeza. Cuando era pequeño, en mi familia, por parte de mi papá, teníamos un rancho bastante grande, en el cual vivía mi abuelo y uno de mis tíos. Uno de mis tíos y una de mis tías, y mi abuela. Si mal no recuerdo, uno de mis primos mayores, por parte de mi papá, de vez en cuando se quedaba ahí también. Y en una ocasión me contó que hace tiempo, durante la noche, mi abuelo tenía a un hombre que trabajaba con él en el rancho, le ayudaba a sembrar. Entonces me cuenta que mi abuelo, de hecho, le contó a mi primo que en aquella noche, ya en la madrugada, se oía a lo lejos un caballo relinchando, que conforme fue pasando el tiempo se empezó a ir más cerca, y más cerca y más cerca, hasta que por fin oye que el caballo llega corriendo hacia
hacia la zona de las casas en el rancho, y el charro o lo que sea que lo haya venido montando lo rayó, cosa que quiere decir que lo frenó a la fuerza, haciendo que las pezuñas del caballo pues deslizaran o se patinaran en la tierra. A lo que cuenta que la persona que trabajaba con él era un señor de edad media, ya viejón, unos 40, 50 años, pero que al parecer conocía sobre las cosas paranormales. Dice mi abuelo que este hombre se puso a mentarle la madre, a decirle de cosas, como toda buena persona de aquellos tiempos que creen mucho en los espíritus, se puso a decirle de cosas hasta que lo corrió. A lo que sale mi abuelo y le pregunta que qué es lo que estaba pasando, que a quién le gritaba, que fue ese caballo que se oyó. Y el señor le responde que era solo un espectro, pero que ya se había encargado de él. De igual manera, espectro o no, pues la leyenda del charro tal parece que es cierta. No sé si fue realmente el charro negro que se les apareció ahí, pero algo muy similar, definitivamente. Estaba interesante esta historia. Recuerda también que si te encuentras un charro negro a altas horas de la noche, no le aceptes nada, pues puede ser el diablo en busca de tu alma. Continuamos con la siguiente leyenda. Y la siguiente es una de las leyendas urbanas más misteriosas y populares de los Estados Unidos. La historia de los Black Eyed Kids, o por su nombre en español, los niños de los ojos negros. Han circulado durante varios años a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos, y en otras partes del mundo también. Se trata de una leyenda urbana que tiene lugar en sitios alejados y ocurre casi siempre de noche. Estos niños casi siempre se aparecen de dos maneras. La primera de ellas es en exteriores, tales como restaurantes, a orillas de las carreteras, calles solitarias, bosques, etc., para abordar a una o más personas. Su intención es pedirles que los lleven a determinado lugar en el caso de que las personas vayan viajando en auto. Durante el viaje permanecen en silencio hasta llegar a su destino. Una vez ahí, descienden del carro y se pierden en la mitad de la noche. La otra forma de aparecer es que tocan la puerta de alguna casa para pedir permiso para entrar. Casi siempre su intención es hacer una llamada telefónica a sus padres o beber un vaso de agua. Tienes que dejarme entrar, o por favor, necesito llamar a alguien. Son algunas de las formas más recurrentes de dirigirse a los demás. El principal rasgo de los niños de los ojos negros es eso, precisamente. Unos ojos por completo oscuros. Quienes aseguran haberlos visto también destacan que casi siempre visten ropa anticuada, como si pertenecieran a otra época, con una sudadera, con capucha que cubre su rostro. Lo que más inquieta a las personas, además de los ojos negros de los niños y de que siempre se presenten solos en medio de la noche, es la sensación que producen. Los testigos aseguran sentir mucho miedo, además de una sensación de incomodidad y pesar. Justo como me estoy poniendo yo ahorita, perdón. Asimismo, refieren que sienten como si los niños entraran en su mente y la controlaran. Algunas de las personas que han tenido este cruce con los niños de los ojos negros han desaparecido sin dejar rastro. Un pequeño paréntesis ahí, yo imagino que estas personas desaparecieron
al no obedecer o cooperar con los niños. Así que ya sabes, si se te aparece un niño a la mitad de la noche con los ojos negros, una de dos: actúas como que no lo escuchas o haces lo que el niño te pide. Continuemos. El primer reporte de la presencia de los niños de ojos negros ocurrió en 1996. Brian Bethel, un periodista de Abilene, Texas, se encontraba en el estacionamiento de un cine en la noche. De pronto, los adolescentes se acercaron a su coche. El más grande de ellos tocó la ventanilla del auto. Bethel notó inmediatamente un miedo que lo destrozaba por dentro, aunque no podía entender por qué. Cuando bajó la ventanilla, los chicos, que vestían sudaderas con capuchas, le dijeron que deseaban entrar al cine. Bethel sintió que los niños ejercían cierto dominio sobre su mente. Tras luchar durante algunos momentos contra esta sensación, subió la ventanilla de su auto y se alejó de ahí. A partir de ese avistamiento, las historias de los niños de los ojos negros comenzaron a extenderse por todos los Estados Unidos. Sitios donde se publican historias de leyendas urbanas y creepypastas están repletas de estas experiencias con los niños de los ojos negros. Algunas personas sugieren que estas criaturas, estos niños, son comedores de almas y se alimentan de la energía vital. Cuando entran a la casa de alguien, tienen permiso para robar su alma o alimentarse de ella. Algunas personas experimentan sangrados nasales y otras molestias después de ver a estos niños. La mayoría de las historias de los niños de ojos negros ocurren en los Estados Unidos. Sin embargo, hay historias similares en Francia, el Reino Unido, Irlanda y Australia. Fin. Nuevamente, esta historia está un poco turbia, puesto que en una gran cantidad de ocasiones yo personalmente he oído a personas hablar sobre niños que se les aparecieron en las carreteras, o fantasmas pueden ser. Incluso he oído hablar de gente que ha tenido encuentros en los que hablan con una persona, un niño, conversan con él, con ella o por un momento y de pronto desaparecen. Resulta que no había nadie ahí. Es algo intrigante y algo que te da que pensar. Recuerda muy bien que si te llegas a encontrar con uno de estos niños, tienes que tener algunas cosas en mente. Tú sabes si lo dejas entrar a tu casa o no, puesto que, como dice la historia, al momento en que entran a la casa de alguien, obtienen permiso para robar su alma. Pero ¿qué pasa si no les haces caso? Existen también, nuevamente como dije yo, los casos en los que personas han desaparecido, creo yo, por desobedecer a lo que los niños piden o por ignorarles. No lo sé, te lo dejo a tu criterio. Esperemos que nunca tengas la desgracia de toparte con uno de estas criaturas o niños. Continuemos con la tercera y final leyenda. Y la tercera leyenda se trata sobre el muñeco Robert, el muñeco diabólico de la vida real que inspiró la película de Chucky. Se dice que es el muñeco más maldito del mundo. Y va así. Va a ser una historia un tanto larga, perdón, porque vamos a ponerlos un poco en contexto, pero va así. Las muñecas han acompañado a la humanidad desde hace miles de años, literalmente. Uno de los primeros registros de muñecas que se tienen data de hace más de 4000 años.
cuando encontraron a una muñeca de piedra en la isla de Palentería, entre lo que hoy conocemos como Sicilia y Túnez. Por otro lado, el Museo Británico, en su colección permanente, exhibe a una muñeca traída desde el antiguo Egipto, hecha de lino y rellena de papiros. De acuerdo con Patricia Hogan, curadora del Museo Nacional del Juego de Strong en Rochester, Nueva York, existe una gran tradición de usar muñecas para reflejar los valores culturales y cómo es que vemos a los niños o quienes deseamos que sean. La curadora y experta en cultura y evolución de los juguetes explica que, a finales del siglo XIX, muchos padres ya no veían a sus hijos como pequeños adultos, sino que consideraban la niñez como un tiempo de pureza que debía protegerse. Es por ello que a partir del siglo XX, las caras de las muñecas adquirieron un aspecto angelical y puro. A partir de este momento histórico, comenzamos a ligar a las muñecas con sentimientos de bondad, inocencia e incluso maternidad. Desafortunadamente, no todo es bondad e inocencia en el mundo de los juguetes. Durante varias décadas se han registrado casos de muñecas que parecen tener vida propia e incluso estar malditas, ya que han provocado tragedias a las personas que las poseen. E incluso algunos casos han llegado a la pantalla grande, como las películas de Annabelle y Chucky, personajes que se dice están basados en casos reales. Verdad o mentira, estos filmes hicieron que muchos se preguntaran si realmente existen los llamados muñecos diabólicos. Para que forjemos nuestra propia opinión, te presentamos el caso de Robert, el cual se dice que inspiró la película de Chucky, el muñeco diabólico. La historia del muñeco Robert se le conoce como el muñeco más embrujado del mundo. Fue creado por la compañía alemana de juguetes Steiff Company a principios del siglo XX. Mide poco más de 1 metro, está relleno de madera y vestido con un traje de marinero. A inicios de 1900 llegó a Cayo Hueso, en Florida, a la casa de la familia Otto, como un regalo para el más joven de la familia, Robert Eugene Otto, mejor conocido como Gene Otto. Después de que Gene bautizara a su nuevo amigo como Robert, ambos se hicieron inseparables. No obstante, había algo raro en el muñeco. La familia aseguraba que cambiaba su posición por sí solo, además de que podía escuchar cuando Gene conversaba con él y el muñeco le respondía. Por último, cuando sus papás regañaban a Gene por alguna travesura, él le respondía: "No fui yo, fue Robert". Gene Otto creció y se convirtió en un artista plástico destacado. Robert, su muñeco, quedó abandonado en el ático. La obra más prolífica de Gene fue el diseño de la galería del Museo Fort East Martello. Posteriormente, en 1974, Gene murió. En los trabajos posteriores para vender la casa de los Otto, el plomero contó haber escuchado pasos en el ático, así como una risa de un niño bastante lúgubre. Cuando el trabajador se dirigió al ático, se dio cuenta de que el muñeco estaba en otro lugar del que originalmente lo había visto en días pasados. La compradora de la casa de los Otto fue Myrtle Ruther, quien vivió en ella por 7 años. Posteriormente, Ruther se mudó llevando consigo al muñeco Robert a su nueva residencia. Pasaron los años y en 1994, Myrtle donó a Robert al Museo Fort East Martello.
alegando que se movía solo por su casa. Actualmente ese es el lugar donde reside y es exhibido de forma permanente. Originalmente no se tenía contemplado que el muñeco Robert fuera exhibido, pero comenzó a llegar gente para verlo debido a que había corrido la voz de su nueva residencia. Fue ahí cuando decidieron incorporarlo como parte de las exposiciones permanentes del museo. No obstante, desde que llegó a este recinto, los empleados han registrado fallas anormales en las luces de la sala donde se exhibe Robert, el muñeco. De igual forma, las grabaciones y aparatos electrónicos que están cerca de él suelen tener interferencias. Diversos visitantes han llegado al lugar donde está Robert. Ellos afirman haber experimentado tragedias y sucesos terribles después de haber tomado fotos del muñeco, por lo que vuelven a pedirle perdón. Lo más terrorífico es que el Museo East Martello, dice que diariamente reciben cartas de disculpas y arrepentimiento para Robert por haberse atrevido a transgredirlo. Este caso fue llevado en 2015 a la pantalla grande, en una película llamada La maldición del muñeco Robert, dirigida por Andrew Jones. Fin. Una historia bastante larga y bastante completa, creo yo, de las mejores leyendas que les he podido traer. Este cuento, este caso, me traía a mente muchas historias y muchos sucesos que viví en mi infancia. Recuerdo que hace tiempo teníamos una muñeca de porcelana, ya saben, ¿no? Típico, muñeca de porcelana. Una muñeca de porcelana que se le movían los ojos, pero por alguna razón los párpados se le habían quedado como atorados, entonces era muy difícil movérselos. Esta muñeca recuerdo que tenía un vestido blanco, era de pelo pelirrojo, con rizos pelirrojos, y los ojos azules. Era muy blanca, obviamente. En una ocasión me acuerdo que estaba con una de mis hermanas y un primo. Este primo solía contar siempre muchas historias de terror, para todo, fueran real o se las inventara, yo no lo sé, pero yo como era niño, pues le creía. Estábamos nosotros tres juntos y como de costumbre pues estábamos jugando en mi casa. Recuerdo que habíamos puesto a la muñeca en las escaleras, no sé si se acuerdan, que les conté que mi casa en donde crecí era de 2 pisos. Habíamos puesto a la muñeca en la mitad de las escaleras donde había un pequeño descanso. Estábamos jugando arriba cuando de pronto quisimos bajar y nos dimos cuenta que la muñeca estaba casi hasta mero abajo. Le faltaban unos 2 o 3 escalones para llegar hasta la planta baja. Cosa que los tres nos asustamos, ¿no? Porque no acostumbras ver ese tipo de cosas. Recuerdo también que en algunas ocasiones se le abrían los ojos solos. Como dije, se le habían quedado atorados y los tenía como entreabiertos, medio cerrados. Y habían ocasiones, como esa de la vez de las escaleras, que la muñeca tenía los ojos completamente abiertos. Se los intentábamos cerrar y se le volvían a abrir. Poco tiempo después, resultaba que la muñeca nuevamente tenía los ojos cerrados. Eso para un niño, pues ya sabes, la imaginación empieza a volar y miles de cosas pasan por su cabeza. Eso también me trae un pequeño cuento que me contó un amigo recientemente sobre una historia similar de una muñeca. Mi amigo me mandó un mensaje de texto y dice así. Dice que la hija de una amiga, la amiga de su esposa, le cuenta: mami, ven a ver cómo mueve los ojos mi muñeco. Toma en cuenta que este es un muñeco que ni a la fuerza se le podrían mover los ojos. Me imagino que era uno de esos muñecos que
Era de plástico y tenía los ojos pues hechos, moldeados, ¿no? En la misma cabecita de plástico. Y dice que la niña ya le había dicho eso antes, y con el mismo muñeco. Fueron 2 mensajes cortos, pero da a qué imaginarte. Imagínate que tu niña pequeña, tu niño, venga y te diga: mira mamá, estoy jugando con mi muñeca, mi muñeco, y resulta que el muñeco pues no debería de moverse, pero resulta que con tu hijo sí. A mis papás yo creo que les sacamos varios sustos por lo mismo, porque pues, tenían 4 niños con juguetes y siempre, ¿no? Ya sea que sea algo paranormal con los niños, yo creo que siempre los atraen. Los niños atraen esas energías paranormales o algo así. Entonces siempre están rodeados o expuestos a lo paranormal. Por ende, salen con esas historias de que los niños se mueven, los muñecos, se mueven los ojos, se cambian de posición. He oído sobre personas que incluso sus niños les cuentan cosas que otros niños que no habitan en la casa, niños que podrías llamar inexistentes, les dijeron, o muñecos que se movieron y jugaron y hablaron con ellos. Es un tema bastante macabro ese de los niños. Muy probablemente hagamos un episodio con relación a cosas que nos dicen los niños. Es una historia bastante completa. Yo desde niño siempre le tuve un poco de miedo a esos juguetes, debido a que, como yo me juntaba mucho con este primo que les cuento, que siempre traía historias de terror, pues me sugestionaba un poco. Y puede ser que haya sido mi imaginación la que siempre me jugaba a juegos. Recuerdo también que este mismo primo, no sé cómo, no sé de dónde, pero siempre conseguía cosas medio raras. En una ocasión llegó a mi casa y traía un cráneo de plástico. Tenía los ojos como verdes y hablaba y se movía, se conectaba a la luz, era electrónico. Hablaba, se movía y era como un detector de movimientos. Lo curioso era que incluso cuando no estuviera conectado, ese cráneo se ponía a hablar. Recuerdo en varias ocasiones que me despertó en la madrugada porque el cráneo estaba hablando solo. Llegó al punto en el que mi mamá lo desconectó y aún así seguía hablando solo. Tanto así que mi mamá tuvo que deshacerse del juguete, pues comenzó a aterrarla. Y con dicha razón, con justa razón, perdón. Pero bueno, es un tema bueno. Me gustó estas 3 leyendas. Y con el fin de la leyenda, de la tercera leyenda, ya saben, al igual, llega el fin de este episodio. Si estás interesado en conocer un poquito más a fondo estos temas, puedes encontrar todos los artículos en la página muyinteresante.com.mx. Espero de todo corazón que les haya gustado. Si fue así, les pido por favor que den pulgar arriba y compartan con sus amigos. Si por el contrario no fue de su agrado, todas las críticas positivas, constructivas, negativas y al igual que los consejos van a ser bienvenidos y tomados en cuenta. Recuerda también que si tienes una historia de terror o un tema oscuro o macabro de esa naturaleza, que estés interesado o interesada en que aparezca en el show, favor de hacerla llegar a través de nuestras redes sociales, o si gustas, también la puedes dejar escrita abajo en los comentarios. Ese fue el fin de este episodio. Mi nombre es José y fui tu guía a través de este carnaval de la oscuridad. Gracias.